¿En qué consiste? Bueno, primero vamos a conocer lo que son las estructuras o la fórmula general. Tienen un grupo funcional que es el grupo carbonilo y esto va a determinar las propiedades. En el caso de los aldehídos, pues se presenta en un carbono primario, ¿sí? Aquí tenemos una estructurita, ahí lo que está encerrándose es el carbono del primario que tiene el carbonilo, el grupo COH, que es el del grupo funcional aldehído. Y en el caso de las cetonas, pues tenemos una fórmula general RCOR. En este caso, el grupo carbonilo se encuentra en un carbono secundario, ¿sí? Ya que tiene dos carbonos vecinales. Aquí tenemos el caso del aldehído. Este es el carbono primario porque solo hay un vecino, ¿sí? Y en el caso de la cetona, tiene dos carbonos vecinales, por esto ese es un carbono secundario, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y aquí no habría carbono terciario, solamente hasta el secundario. Sí, nada más en este caso de los dos grupos solamente es el carbono primario para el caso del aldehído y el carbono secundario para el caso de la acetona. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, Entonces, esa es la única diferencia que van a tener es esos dos. sí, si tú te fijas el tipo de estructura, aquí este es el COH y el grupo R se está refiriendo a la cadena alquilada, que sería todo este cachito. ¿Sí, Frank? Sí. Y en este caso nos dice que es RCOR. Este CO se está refiriendo al grupo carbonilo, este a un radical y este otro al otro a la zona del radical. Puede ser igual o diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Ok. Profe, sí Entonces, está grabando. sí, si te fijas la diferencia entre uno y otro, pues el carbono en un caso es el primario o terminal, ¿sí? Y en el otro está en medio de la estructura, ¿sí? Uno es COH y el otro nada más es CO. Y obviamente, en un lado lleva radicales y este solamente en un lado tiene radical, ¿sí? Esa es la diferencia entre un aldehído y una acetona. En ambos casos, pues se va a presentar la unión entre carbono y oxígeno por doble enlace ocasionado por la hibridación sp2. En este caso, pues aquí tenemos el doble enlace, ¿sí? Y esto va a generar un dipolo, porque son dos elementos de diferente electronegatividad, uno más electronegativo que otro, y entonces eso nos va a generar el dipolo. En el caso del oxígeno, pues va a ser el dipolo negativo, y en el caso del carbono, va a ser el dipolo positivo, ¿sí? Y esto es aquí donde nosotros podemos ver la representación de la hibridación sp2, que corresponde en este caso al carbono. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. Entonces, ahora me paso a la siguiente diapositiva. Propiedades, las físicas. Pues los aldehídos y las cetonas de hasta 4 carbonos son solubles en agua. Sus puntos de ebullición son menores a los alcoholes también de hasta 4 carbonos. En las químicas se oxidan fácilmente a ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque se rompe el doble enlace y ahí se pueden unir un oxidrilo. Y en el caso de las reacciones, pues son las reacciones de adición ocasionadas por el mismo rompimiento del doble enlace. Sí, es decir, en este caso, el doble enlace se rompe uno de ellos, entonces se genera un electrón libre y aquí es donde se puede unir un grupo OH que hace que se forme el grupo ácido carboxílico, o bien se le puede adicionar aquí otro radical alquil que lo puede ser otra acetona o un éter, no sé, ahí según lo que corresponda en el tipo de reacción. Entonces, ahora sí vámonos a lo que nos interesa, la nomenclatura IUPAC. En el caso de los aldehídos, pues tenemos número 1, el grupo aldehído, aquí está la clave de todo, va a ocupar la posición 1, ¿sí? Y no va a ser necesario mencionarlo en el nombre.
Segundo, vamos a aplicar las reglas de los alcanos para los sustituyentes, pero a la hora de poner la cadena larga, vamos a quitar la terminación ano del alcano y le vamos a agregar al para referirnos al aldehído. Si se encuentra un ciclo, le vamos a poner el nombre del ciclo y le vamos a finalizar con carbaldehído. ¿Sí? Y en el caso de que tuviéramos un grupo funcional superior, pues en lugar de llamarle aldehído, se va a poner como un sustituyente más y su nombre será formil. Vamos a ver. Aquí tenemos una estructurita. ¿Cuántos carbonos son? 3. Son 3 carbonos. Tenemos 1, 2 y 3 carbonos. Entonces aquí en el inicial o el primario está el grupo aldehído. Como son 3 carbonos, pues le tocaría propano, pero nos dice que le cambiemos ano por al. Entonces este se va a llamar propanal. Y aquí es donde estamos haciendo referencia al grupo funcional y con esto de aquí hacemos referencia a que son 3 carbonos en la cadena. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, nos vamos a otro ejemplito sencillo. Tenemos ahora, ¿cuántos carbonos? 1, 2. Son 4. 4, 2, 3 y 4. Entonces a este le tocaría el prefijo de but, pero como ya nos dijeron que le vamos a quitar ano y le vamos a agregar al, su nombre va a ser butanal. Con esto nos estamos refiriendo a los 4 carbonos y que el grupo funcional se encuentra en el número 1. ¿Preguntas? No, profe. Ok. No. A ver, ahora tenemos uno más complejito. ¿Dónde va a ser el número 1? ¿Donde la estrella, donde la palomita, donde el círculo, donde la vertical o donde el zigzag? En el zigzag. En el zigzag, ¿sería en el oxígeno o en el carbono, Frank? En carbono porque es cadena. Ok, en el carbono porque no nos permite poner numeraciones donde no son átomos de carbono. Ok, va a ser en el carbono. ¿Y del carbono hacia dónde sería la cadena más larga? Hacia la palomita. Circulito o a la palomita. ¿A la palomita o dónde, Juanjo? Circulito. En el circulito. Para romperlo de las líneas, vámonos al circulito. ¿Sí? Entonces tenemos aquí esta línea, que finalmente en ambos casos son etiles. ¿Sí? Y entonces vamos a numerarlo. Tenemos que se trata del número 1, aquí tenemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y hacemos lo que nosotros ya estamos acostumbrados. Identificamos el sustituyente, lo vamos a poner en orden alfabético, vamos a construir el nombre, solamente le vamos a cambiar al final, ¿qué? El al. El al. Entonces tenemos aquí un, ¿cómo se llama este? Mm, Ya se nos olvidó. Isopropil. Isopropil, bien, gracias. propinal. ¿Y este? El Y- otro. Un etil. Etil, muy bien, ok. Ahora sí, nada más nos restaría poner en orden alfabético y empezaríamos con el isopropil, ¿no es cierto? Con el etil y luego el isopropil. Y entonces el nombre nos queda 4-etil, aquí está en el 4-etil, 3-isopropil, aquí está el 3-isopropil, hexanal, la cadena es de 6 carbonos y en el 1 está el grupo aldehído. Y listo, ya hicimos el nombre. Ven como no hay más diferencia más que cambiar la terminación de ano y al. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, profe. Ok, ¿alguien va a anotar algo o ya le cambio? Ya,
profe. Ok. Ahora, vamos a ver otros ejemplitos. Aquí tenemos ahora un ciclo. Esto solamente estamos primero viendo lo que es Yupac y ya después seguiría lo que es trivial y carbinol. No, esas solamente eran para alcoholes, Juanjo. Entonces, ¿qué le puso usted? ¿A dónde carbinol en estas? No habíamos visto este grupo. Aquí en este caso, pues nos vamos a pegar a la regla 1, ¿sí? Que va a ser el aldehído, la posición 1. La 2, pues más o menos. No te escuché, Juanjo. No te escuché, Juanjo. Y entonces ahora nos dice que si tenemos un ciclo, le vamos a agregar carbaldehído. En este caso, pues no hay sustituyentes, son 5 carbonos. Entonces este se va a llamar ciclopentano y le agregamos carbaldehído para referirnos al grupo funcional. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, pero no, profe. Ok. Ahora, tenemos este otro ciclo ya con más sustituciones. En este caso, pues ya tenemos que el número 1, ¿quién va a ser? Donde esté el aldehído. ¿Hacia dónde me conviene la numeración más baja? ¿Hacia la izquierda, hacia arriba? ¿O hacia la derecha, por abajo? De la derecha no. Hacia la derecha. Hacia la derecha, porque le tocarían números más bajos a los sustituyentes. ¿Sí? Entonces, ahora nada más identificamos quiénes son. ¿Y qué sustituciones son? ¿Este que es qué? Isopropil, ¿Y este? metil, Ok. Entonces, tenemos que el nombre me va a iniciar por isopropil, luego metil y al final carbaldehído. Entonces tenemos 4 isopropil, ¿sí? Tenemos 3 metil también. Es una cadena de 6 carbonos y tiene un aldehído. Entonces aquí lo anotamos, carbaldehído y listo. Ya quedó. ¿Preguntas? no, profe. No, ¿Está profe. claro? ¿Se entiende? Bueno, entonces, Profe, yo sí, quiero, quería saber cuál es el aldehído o cómo sé que tiene un aldehído. aquí en este caso el grupo aldehído, habíamos dicho al inicio, es COH o también lo anotan como CHO, cualquiera de estas dos se refiere a que es carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces, desde el momento en que tú veas esta disposición en la molécula, así como esta otra de aquí abajo, se está tratando de un aldehído. En cambio, el caso de la acetona es diferente porque en la acetona tenemos que es la cadenita y en la cadenita se encuentra un doble enlace y un oxígeno. Este de aquí se está refiriendo a que es carbono y oxígeno. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí, profe, gracias. Ok. Me paso entonces a la siguiente diapositiva. Me voy con ejercicios de cetonas para que ya se vayan habituando puedan resolver los ejercicios que tienen de tarea y nos regresamos ahorita a los otros ejercicios, ¿va? En el caso de las cetonas, primero le vamos a dar prioridad al grupo cetona. Ya dijimos que el grupo cetona va a ser
carbono, oxígeno. ¿Por qué? Porque a los lados va a tener radicales alquil. Entonces, estos tienen la prioridad numérica, hay que buscar la combinación más baja y va a ser necesario mencionar esa posición en el nombre, es decir, hay que decir en dónde se localiza. También tenemos que aplicar las reglas de alcanos, pero la terminación ahora, en lugar de ser al, le vamos a dar la terminación ona para darle referencia al grupo cetona. ¿Qué más le vamos a hacer? Si tenemos un ciclo, aquí nada más le vamos a cambiar la terminación ano del alcano por ona, y es todo. Y si se encuentra un grupo de mayor jerarquía, pues le vamos a cambiar el término de cetona por oxo. Ahorita en un ratito más vamos a hacer un ejercicio que nos va a mostrar ahí cómo se manejan tanto la parte de formil como la de oxo. Aquí tenemos un ejemplito. ¿Cuántos carbonos son? Tres. 3 es un propil. Es un propil, dicen. Ok, tenemos 1, 2, 3. La posición va a ser la misma para el carbonilo, que es la posición 2. ¿Sí? El nombre, yo aquí lo tengo con un error, sería 2-propanona. Aquí estamos poniendo los 3 carbonos y aquí estamos diciendo que en el grupo, en el carbono 2, está el grupo cetona. ¿Sí? ¿Preguntas ahí? Es casi lo mismo, ¿no? Es casi lo mismo, nada más que hay que tener cuidado con las terminaciones. En esta es ona. Ajá. Y que el aldehído pues siempre va a estar, en el otro caso, en el número 1. Aquí tenemos otro O ejemplo. sea, Dice, que le tiene que poner el número de dónde se encuentra. a ver, no escuché, Fer. Es que vi que sí le puso el 2 y al otro no le poníamos. Ajá. Entonces, al de sí le vamos a poner los números de dónde está. Sí, así es. Ok. Bien, ahora tenemos el 3-metilpentanona. 2-pentanona. En este caso, pues tenemos la cadena que va a ser de 5 carbonos. Y obviamente vamos a poner la numeración. ¿De dónde sería la numeración? ¿De aquí de la estrellita o de acá de la X? De la X. De la X. ¿Por qué? Porque hay que darle el número más bajito al grupo funcional. Entonces aquí es el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces nos deja aquí en 3 al metil, en el 2 a la acetona y ya estamos cerciorándonos que sí son 5 carbonos y estamos aplicando el nombre para el grupo funcional. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces la acetona no puede estar en el número 1 porque si no sería un aldehído, ¿sí? Ajá. O sea, no precisamente, pero su estructura pues no se lo favorece. Es que al estar en un terminal, supongamos aquí, pues tenemos que este carbono tiene 1, 2, 3 enlaces ocupados y se queda con uno libre. No puede estar con un electrón libre, por lo tanto, lo que estaría ocupando ese lugar, pues sería un hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bien, nos vamos al otro ejercicio. Aquí tenemos esta cadenita. ¿Dónde sería el número 1? A ver, sería aquí donde la estrella, donde el triángulo, en el círculo, en la horizontal, aquí en la X o en el cuadrado. ¿Dónde sería el número En 1? el cuadrado. En el cuadrado dice Juanjo que sería el 1. ¿Y a dónde terminaría? Al círculo. No, perdón, la a la rayita. estrellita. ¿A la estrella? A la estrella. Ok, a ver, ojo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos hacia la estrella. ¿Y en el círculo?
O en la, aquí tenemos 3, 4, 5. Esta no juega, se queda con 5 carbonos, entonces es más chiquita. Para acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y 6 carbonos. ¿Cuál de las de 6 carbonos es la viable? ¿La rayita? A la rayita. La de la rayita, dicen. ¿Por qué? Porque ahí eliminamos un isopropil. Sacamos un isopropil, mientras que acá en la de 6 carbonos de la estrella tengo yo 1, 2 sustituyentes. Si me voy hacia la rayita tengo 1, 2, 3 sustituyentes. Tengo más sustituyentes eligiendo ya sea la opción de la rayita o bien la opción del círculo. ¿Sí? Cualquiera de las dos me va a dar las mismas posiciones. ¿Sí? Entonces lo viable es hacerlo hacia acá abajo. ¿Alguna pregunta? Y por ejemplo, ¿no estaría bien también si lo hiciéramos al triangulito? Hacia el triangulito no, porque te da 5 carbonos. Entonces ya no es la cadena más larga. Ah, ok. ¿Sale? Entonces de las cadenas más largas, pues nos queda aquí. Entonces tendríamos 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces de sustituyentes me queda metil, etil, otro metil y otro metil. Vamos a ver cómo queda el nombre. Tenemos que es 4-etil, sí. 3, 4, 5 trimetil, 3, 4, 5 trimetil, hexa, porque son 6 carbonos, y en el 2 está el cetona. Y listo. La otra forma en que este puede quedar es que fuera 2 hexanona. Y listo, también se da por buena. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Ahora nos vamos con otros ejercicios. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 cetonas. ¿Por dónde iniciaríamos la numeración? ¿Acá por el círculo? ¿Aquí por la estrellita o el cuadrado? Pues sería lo mismo, ¿no? Tendríamos 3. ¿Cuántos? Que 3 haya carbonos. 3, todos o 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos y 7 carbonos. Pero ¿por dónde ponemos el 1? ¿Desde la estrella o del cuadrado? Desde el estrello del cuadrado, dice Frank, vamos a ponerlo acá al cuadrado para romper el esquema de la línea. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y por qué no del círculo hacia el cuadrado? Porque en el cuadrado hay una rama cerca. Hay una ramita más cercana, entonces también le favorecemos a los sustituyentes, la numeración más baja. ¿Quién fue Frida? Sí, Gracias, Frida. Entonces estamos en lo correcto. Si nosotros le damos numeración 1 acá, sí, las posiciones a este les tocan 3 y 5, les tocan las mismas, pero a los sustituyentes los mandamos a número más alto. Entonces hay que cuidar que tanto al grupo funcional como a los sustituyentes también les toque la posición más baja. Pero si por darle el número más bajo a los sustituyentes, los grupos funcionales suben, ahí sí no le muevo. Dejo los sustituyentes, estos grupos funcionales en número bajo y no le hace que los sustituyentes queden en número alto. ¿Sí me explico? Sí. Ok.
Entonces, en este caso, pues tenemos 2 metiles, un etil y 2 cetonas. El nombre nos va a quedar de la siguiente forma. 4 etil, sí. 2, 4 dimetil, tenemos aquí en el 2 y en el 4 los metiles. Tenemos una cadena de 7 carbonos y nos dice que en el 3 y en el 5 tengo 2 cetonas. Aquí están en el 3 y en el 5. ¿Preguntas? El 10 porque son 2. Ajá. Cuando ya hay 2 cetonas, pues vamos a utilizar di. Si fueran 3 cetonas, ¿cómo diríamos? ¿Tri qué? Triona. Así es. Ah, ok. Triona. Si fueran 3 de estos. ¿Sale? Sí. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Entonces siempre vamos a darle número menor a los Las cetonas. sí, a las cetonas, independientemente, aunque los otros queden más de número más grande, pero siempre lo más importante son las cetonas. Ajá. Pero acuérdate, si también puedes favorecer, como en este caso, a los sustituyentes, se les favorece. Pero si por favorecer a los sustituyentes aumentas acá a los grupos funcionales, ahí sí ya no le muevas, regrésate y favorece al grupo funcional, aunque los sustituyentes no les alcance. Ok. Sale. Ahora tenemos otra estructurita. Me dice que es el 2-etil 3-isopropil ciclopentanona. Entonces, aquí está el ciclo. Tenemos 5 carbonos. El número 1, pues ya nos dice que es el grupo funcional. La secuencia no sería para acá 2, 3, sino sería 2, 3, 4, 5. Y está en el 2 el etil, en el 3 el isopropil. La cadena es de 5 carbonos cerrada y en el 1 está la acetona. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Ok. Bueno, ahora sí nos vamos con uno que es más complicadito. Aquí quiero que pongan atención. Este tipo de ejercicios no los tengo ahí propuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un grupo funcional que es prioritario ante los otros dos. Nada más como un ejemplo para explicar lo de oxo y formil. En este caso tenemos este grupito que le corresponde al ácido carboxílico. Este es el de más alta categoría, es el más pesado, es el más importante. Entonces, este va a llevarse la preferencia numérica, va a ser el 1. Por lo tanto, los otros dos grupos funcionales, que en este caso es cetona y aldehído, quedan como sustituyentes. Al ser sustituyentes, este lo vamos a nombrar como formil y a este como oxo, según lo que nos marca aquí en la regla número 4. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok. Sí. Tenemos entonces aquí que sería 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces sustituyentes tengo un etil en el 2, en el 4 tengo un metil y también un isopropil. Y voy a colocar todo en orden alfabético, pero como va a haber un ácido carboxílico como prioridad, vamos a iniciar con ácido. Y entonces nos queda ácido, 2 etil, 6 formil, por el orden alfabético, te toca la F, 4 isopropil, 4 metil, 3 oxo, hexa, porque son 6 carbonos, y la terminación del grupo funcional ácido carboxílico, que sería ICO. Y así quedaría el nombre, pero les repito, este tipo de ejercicios no se los propongo allí con ácido carboxílico, se los pongo de un aldehído y de una acetona, que en este caso, pues el aldehído pues ya nos dice que va a ser el número 1. Y entonces este pasa a ser grupo funcional oxo. ¿Me explico?
Sí. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Sí, sí, yo me perdí tantito. ajá. ¿Por qué puso ácido? O sea, ¿es del formil? No, ¿O es es? que es un grupo funcional. Nos dice ahí que si hay un grupo funcional que sea prioritario o de mayor importancia, pues se le va a aplicar a cambiar los grupos funcionales a grupos sustituyentes. Entonces, en este caso, ácido carboxílico es el prioritario, él es el número 1, a él no le gana ninguno de los otros. Entonces, cuando eso sucede, estos automáticamente pasan a ser sustituyentes. Y el cetona se va a llamar oxo y el aldehído se va a cambiar a formil. Profe, ¿y nos puso Ok. ejercicios como esos? No, no porque no sabemos nombrar ácidos. Ok. Sale. Bueno, lo dejamos hasta aquí porque ya nos queda un minutito